de Nehemías. Vamos a ser bien breves. Bienvenidos los que nos ven por YouTube o nos van a estar viendo por YouTube. Que Dios los bendiga, que nos están acompañando. Vamos a leer en Nehemías capítulo 4. Voy a leer un espacio, varios versículos, por lo tanto no necesita ponerse de pie. Capítulo 4 de Nehemías, comenzando en el versículo 1, leemos en la palabra de Dios: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen todos estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedras, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla que fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran preparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra esta mañana. En el nombre de Jesucristo. Amén. El remanente de Israel, el remanente pues del pueblo de Dios, que habían regresado después de la cautividad, tenían graves, serios y peligrosos enemigos. Los enemigos eran muchos. Los enemigos eran poderosos. Los enemigos tenían todo a su favor.
los enemigos del remanente del pueblo de Dios, los que iban a construir o a reconstruir el muro. Se burlaban de ellos, hacían escarnio, hablaban de una manera sarcástica contra ese pueblo trabajador, decidido, temerosos de Jehová. Y decían, ¿qué creen? ¿Que en un día van a levantar el muro? Si un animal como una zorra pasa encima, lo va a derribar. Y de todas maneras ellos conspiraron no solamente para detener la obra que Dios había puesto en el corazón de ellos, que ellos deberían de hacer, sino que conspiraron también para matarlos, para matar a todo el pueblo de Dios. O sea que no eran 2 o 3 los que estaban con esto, amados hermanos. Seguramente era un ejército grande que dirigía por ahí Sanbalat y otro más. El propósito no solamente era destruir la obra, sino que matarlos también. Y seguramente después robarles todo el material que tenían. ¿Recuerda usted que la palabra de Dios nos enseña en el Nuevo Testamento que Satanás está para qué? ¿No los oigo? Para robar, para matar, para destruir. ¿A quién? Al pueblo de Dios. ¿A quién? A los hijos de Dios. Aquí lo vemos en el Antiguo Testamento. Querían destruir, querían matarlos y seguramente después iban a saquear y a robar todo. No han cambiado las cosas, hermanos. No han cambiado. Y el pueblo tenía temor. El pueblo tenía temor. Pero dice ahí la palabra de Dios: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche, aunque estaban débiles. Note que no dice oraron a Dios y lo dejaron todo en las manos de Dios y Dios iba a hacer algo. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Dice que oraron a Dios y después de orar a Dios pusieron guarda de día y noche en contra de los enemigos. Los enemigos de Dios, los enemigos del pueblo de Dios. Apliquémoslo ahora actualmente, hermanos. La iglesia de Jesucristo tiene enemigos. Todos los ejércitos de Satanás o el ejército de Satanás, todos los demonios están en contra de la iglesia de Jesucristo. Todos son enemigos de la iglesia de Jesucristo. Y no operan necesariamente de manera sobrenatural conforme al poder que se les ha asignado, que Dios les permitió tener, sino que usan instrumentos para atacar la iglesia de Jesucristo, para atacar la obra de Dios. Esos instrumentos son seres humanos que los demonios preparan, que los demonios motivan, que los demonios dirigen y ellos se dejan usar por los demonios para tratar de destruir la obra de Dios, para tratar de destruir a la iglesia de Jesucristo, para tratar de detener que la iglesia de Cristo trabaje, obre, para matar iglesias completamente. Y hay muchas iglesias que han sido asesinadas. Estoy hablando espiritualmente, nadie se va a asustar por YouTube. No estoy hablando de asesinato físico. Estoy hablando de lo espiritual, para que quede claro. Hay muchas iglesias que han sido asesinadas, que las mataron espiritualmente. Iglesias que comenzaron bien y ya no existen. ¿De qué manera? Porque los mismos demonios plantaron gente dentro de las iglesias, que dividieron las iglesias, que partieron las iglesias, se dividieron, se separaron, se fueron, comenzaron obras y después también les pasó lo mismo hasta que murió esa obra. Pero originalmente eran parte de una iglesia que era obra de Dios, iglesia de Jesucristo.
Y comenzaron a que los enemigos de la iglesia a destruir la obra, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y mataron muchas iglesias de esa manera. Bienaventuradas aquellas iglesias que, habiendo sido atacadas por Satanás y sus ejércitos, que habiendo sido azotadas con pruebas, que habiendo creído los demonios que la habían destruido, fueron restauradas. Han sido restauradas por el poder de Dios, por la voluntad de Jesucristo. Dele palmas al Señor. Me contaba por ahí alguien. Había una filial bien bonita. El pastor que estaba en la filial decidió independizarse. Es decir, ya no queremos ser parte de esa iglesia. Se robó los miembros, se robó los fondos. Me refiero al haber hecho esa separación. Y después esas iglesias desaparecieron. Aquel trabajo que habían hecho otros siervos de Dios fue destruido por el diablo por medio de otras personas que originalmente quizás eran siervos de Dios. Aunque quizás en el corazón siempre había un propósito malvado, egoísta. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Orar y poner guardas. Iglesia, no solamente se trata de orar, se trata también de trabajar, se trata también de estar alerta, alerta de nuestros enemigos, alerta de los que están en contra, alerta de los que quieren destruir la iglesia, de los que quieran destruir la obra de Dios, no solamente pararla, sino que destruirla. Alerta, con oración, con ayuno, con trabajo, con servicio. Quieren destruir la obra para que ya no trabajen. Más trabajemos para la gloria de Dios, más preparémonos. Quiere ponerle trabas a las personas con el tiempo, que tiene que ir a trabajar, que tiene que descansar porque trabajó mucho. Dicen, no trabajo los domingos, pero trabaja toda la semana demasiado, que el domingo no va a la iglesia porque está cansado. Está logrando sus propósitos el diablo, hermano. Los demonios están logrando sus propósitos. O si llegan a la iglesia, llegan a dormirse porque están muy cansados de tanto trabajo. Llegan y están ahí que no hay ni cómo sentarse. No por los años. ¿A quienes llega algún dolor por ahí? Por los años que tenemos. Sino que porque trabajaron demasiado y llegan a la iglesia y están incómodos. ¿Y a qué hora va a terminar el pastor? Dijo 15 minutos y ya lleva 10. Es la verdad, hermano. Alerta, debemos de estar alerta. Ahora los ojos espirituales. Vea en el ámbito espiritual lo que está pasando, para que esté alerta. Mi hermana Carmelina, percibimos algunas cosas ayer en la noche que, si fuera metido, le diría a alguien por ahí, hermano, esté alerta. Por esto que hemos visto y percibido. No nosotros. Pero la iglesia debe de estar espiritualmente alerta, hermanos. Y también naturalmente alertas. Y entonces había gente en medio de los enemigos y les pasaban la información. ¿Y qué hicieron ellos? Oiga, cómo se protegieron. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcas. Habían espacios abiertos donde no había muro todavía. ¿Qué hizo entonces Nehemías? A las familias, al pueblo de Dios, familias completas que estaban dispuestos a pararse a donde había aberturas. Familias completas ahí se quedaban para que no hubiera espacio por donde pudieran entrar los enemigos. Alertas en contra de los enemigos, iglesia.
Así es como debe de ser la iglesia hoy en día. Usted siente o vemos que hay espacios abiertos, póngase en el lugar, póngase en el umbral. Usted y su familia. Y diga, aquí me paro en el nombre de Jesucristo y aquí no pasan los enemigos. Que no sea una iglesia que cuando vea a los enemigos corren. Hay que ver el pastor. Entonces, amados hermanos, la iglesia tenemos la responsabilidad de pararnos donde hay lugares abiertos, donde se puede colar el enemigo y detenerlo. Y pararnos con nuestras familias. Y si su familia es numerosa, mejor todavía. Porque alcanza a cerrar un espacio más grande, hermano. Amén. Eso es lo que hicieron. Quiere decir que la iglesia tiene que orar, la iglesia tiene que ayunar, la iglesia tiene que congregarse, no dejar de congregarse. La iglesia tiene que comprometerse con Dios, la iglesia tiene que trabajar para Dios y tenemos que guerrear y batallar también espiritualmente. Tenemos que hacerlo. La guerra espiritual continúa. Son las iglesias las que se han dormido. Allá a finales de los 90, principios de los 2000, se hablaba y se enseñaba bastante de la guerra espiritual y las iglesias se paraban firmes y hacían guerra espiritual con oraciones, intercesiones, ayunos, con vigilias, cultos especiales, campañas. Pero de repente la iglesia se olvidó de todo eso, como que dejó de existir. La astucia del diablo y los demonios de dormir a las iglesias. Creen que ya se acabó la guerra espiritual. Hoy en día la guerra espiritual es aún más fuerte y más grande. Porque los demonios, porque Satanás quiere preparar el camino para el anticristo, para el inicuo. Y por eso está tratando de dormir a las iglesias. Para que la iglesia ya no haga vigilias como hicimos ayer en la noche. Fue una vigilia bastante diferente, hermanos. Gloria sea a Dios sea la gloria. Y para Él era para glorificarlo y exaltarlo. Entonces dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales, al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos. ¿Por quiénes? Pelead por vuestros hermanos. Yo peleo por mí y los demás hermanos de la iglesia que vean. Se los come el coyote. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, pueblo, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. La iglesia, cuando dice pelear por vuestros hermanos, está diciendo peleen por la iglesia, por la obra, por la congregación. Somos hermanos en Cristo. Pero luego también dice, oiga bien, ¿qué dije ahí? Pelead por vuestros hijos y pelead por vuestras hijas. Amén. Amén. Ore por esos hijos, por esas hijas, anímelos. Si es necesario, si no han llegado a Dios, llévelos a Dios, llévelos a Cristo. Amén. Amén. Peleemos por ellos, pelee por lo que Dios le ha dado. No, si yo no tengo casa, que es el lugar donde vive, ¿verdad? Sí. Pelee por ese lugar, protégelo, cuide su carro. Pelee por eso, ore. Esa es una iglesia al servicio de Dios. Amén. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Ya no nos quedemos solamente con el deseo de queremos crecer espiritualmente y queremos crecer en número. Trabajemos para el Señor. Manda gente, no nos va a mandar del cielo. No van a caer en paracaídas, hermanos. Hay que irlos a traer, hermanos. Hay que traerlos, hay que animarlos. Queremos más gente, trabajemos, iglesia. Vamos a cantar unos cantos y después nos vamos.